Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la reunión académica del Servicio de Nefrología y Cuidado Intensivo del Hospital Pablo Tobón Uribe, en convenio con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. La doctora intensivista encargada, la doctora Gisela de la Rosa, intensivista, profesora de todos nosotros, y yo también estoy asesorando como nefrólogo. En este caso nos va a acompañar el doctor Jair Enrique Palacios Mena, residente de medicina interna de tercer año de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Jair. Buenas tardes, para mí es un placer participar de esta reunión. Bueno, muchas gracias. Entonces, doctor Jair, tenemos aquí una paciente de 60 años, antecedentes masculino, antecedentes de diabetes, con un inadecuado control, de hecho no recibe medicamentos y no se acuerda pues que le han formulado, no va a controles de eso. También hipertensión arterial, sin control también. Y aproximadamente estos dos diagnósticos los tiene aproximadamente hace 10 años, pero como digo, el paciente es campesino y no asiste pues a los controles y le ha quedado difícil pues hacer como sus tratamientos. Sí. A este paciente lo mordió una serpiente. Una serpiente botrópica. En el primer nivel le alcanzaron a poner el suero antiofídico y lo remiten porque el paciente se pone muy mal, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, encefalopático, con edema de toda la extremidad donde lo mordió la serpiente, que fue la mano derecha, pero se le edematizó toda la extremidad y formó flictenas. No tiene ningún paraclínico, entonces lo que hacen es remitirlo. No, hipertenso no, hipotenso. Okay. Pues describen, pero no dicen cifras. La revisión es muy escuetica, pues en ese parrafito al menos que decía eso, que el paciente con edema en la extremidad, encefalopático, hipotenso, disneico en malas condiciones. Ok. Bueno, entonces ese pacientico llega en un regular estado general. Ahora sí tenemos los signos de ingreso a urgencias. En mal estado general, con un Glasgow de 13, dado más que todo por desorientación y alteración en el habla. Entonces fue difícil su interrogatorio. La presión arterial 80-50, la frecuencia respiratoria 42 por minuto, la temperatura 38,5, saturando 80% con cánula, con cánula que venía remitido al 32% de FiO2. Bueno, y le hacen entonces unos, bueno, en el examen físico se veía tóxico, mucosas secas, no tenía ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos taquicárdicos. Bueno, te dije la frecuencia cardíaca, qué pena, es 140. Okay. Los ruidos cardíacos taquicárdicos. Los ruidos respiratorios no tenían como alteraciones, estaban preservados. El abdomen estaba tenso y doloroso generalizado. Al parecer el paciente había tenido como mucho vómito y ese dolor abdominal, pero no habían como mucho dato de eso. En las extremidades tenía la extremidad superior derecha totalmente edatomatizada, con signos de hipoperfusión de esa extremidad. Y el resto, pues los pulsos eran muy débiles, generalizados, rápidos.
y estaba también con el llenado capilar en 3-4 segundos. El estado neurológico pues no estaba focalizado, simplemente tenía como la alteración del Glasgow, no tenía pues como focalización. Llegó con una sonda vesical, no había producido orina en las últimas 6 horas. Eso, entonces ese paciente acaba de llegar, lo primero que le hacen unos gases arteriales, te los voy a decir, lo otro le pidieron, pero pues eso se demora, tenemos los gases, por ahí está. Inmediatamente que llegó se los hicieron. pH de 6,8, bicarbonato de 5, PCO2 de 24, base exceso de -20, la PaO2 con esa FiO2 del 32%, la presión arterial de oxígeno en 65, con FiO2 al 32%, y con la temperatura pues de 38 grados, 38.5 grados. Ya ese es como el caso, pues puedes retomar y empezar a analizar con lo que tenemos al momento, y también puedes ir actuando, el paciente te acaba de llegar, tienes esa historia rápida que le hiciste y le tomas esos gases que los tienes de inmediato y actúe porque pues así está el paciente. Bueno, entonces se trata de un paciente de 60 años, masculino, con antecedentes de diabetes e hipertensión de larga data con mal control, de esas comorbilidades, quien sufre un accidente por mordedura de serpiente, bootrópico, un accidente grave, dadas las características de choque, tiene edema con hipoperfusión en la extremidad, probablemente un síndrome compartimental, y adicionalmente presenta dolor abdominal intenso, vómito y signos de hipoperfusión periférica. En los gases, pues lo que observamos inicialmente es que tiene un pH muy bajo, pH de 6,5, de 6,8, perdón, que nos habla pues de un trastorno, de una acidemia, y un bicarbonato muy bajo, un bicarbonato de 5. Entonces, el probable origen de esta acidosis es un origen metabólico, dado que la PCO2 no se encuentra elevada en este paciente. Adicional a eso, pues también se observa hipoxemia en el paciente, tiene una PaO2 de 65, con una PAFI, voy a calcularla acá, profe, ya lo voy a decir. Bueno, le da una PAFI de 203 a este paciente. Entonces, en la interpretación inicial pues, de los gases, como les mencionaba, entonces parece lo que predomina en este paciente es un trastorno metabólico, dado que tiene unos valores bajos de bicarbonato y un pH bajo. Yo lo que quisiera ver es cómo está la compensación con la fórmula de Winters. En este paciente, entonces lo que esperaríamos, la PCO2 esperada. Entonces escribe acidosis metabólica para que los estudiantes vayan llevando el hilo. Acidosis, entonces, como usted dijo, metabólica, porque tiene un pH muy bajo y un bicarbonato muy bajo. Y le vas a hacer entonces en este momento la compensación, a buscar cuál es la compensación esperada. Entonces vas a calcular cuál es el PaCO2 esperado para este paciente, ¿cierto? Con la fórmula de Winters. Sí. Muy bien, puedes escribir ahí la fórmula para aquellos. Entonces vamos a... Ese sería el primer punto. Sí. Entonces en el segundo punto, PCA2 esperado sería igual a 1.5, ¿cierto? Por el bicarbonato del paciente, que en este caso
sería 5, ¿cierto? Más la PCO2. ¿Para qué? La PCO2, No, estás calculando la PCO2, o perdón. sea que ahí no puede ir la PCO2, tranquilo. Perdón, más 8 más o menos 2, más 8 más o menos 2. Entonces la Más fórmula 8 más. 1.5 veces el bicarbonato más 8 más o menos 2, así se calcula de forma más exacta la PaCO2 esperada. Sí, eso sería entonces. Es como la fórmula más exacta, que se llama de Winter. Sí, Muy bien. eso sería igual a 15,5. Sería la PC2 desesperada. Y en nuestro paciente tenemos una PC2 de 24. Entonces, lo que podríamos concluir de este segundo paso es que adicional a eso, el paciente tiene un trastorno, una acidosis respiratoria asociada a la acidosis metabólica que estamos observando. Sí, muy bien. Por los valores que tiene. Muy bien. Entonces tiene acidosis metabólica que como trastorno principal y como la PaCO2 está más alta de la esperada, es decir, que no está barriendo adecuadamente el CO2 esperado ese paciente, entonces también tiene acidosis respiratoria como trastorno asociado. Hasta el momento vamos ahí y eso posiblemente explica entonces por qué también tienen esos niveles pues, de acidosis tan grave. Sí, profe. Sí, siga. Listo. Entonces, lo que seguiría como el trastorno primario que habíamos dicho era una acidosis metabólica. En este contexto clínico, pues habría que sospechar como varias etiologías, pero lo primero que tenemos que mirar es mirar si es una acidosis metabólica con anión GAP o sin anión GAP. Es lo principal, que sería el tercer paso como a tener en cuenta. Entonces, el anión GAP corresponde a la resta, ¿cierto?, de los cationes menos los aniones, y eso va a dar un resultado que lo que va a reflejar es básicamente los aniones que no medimos de forma rutinaria o los que no podemos medir de forma directa en sangre. Entonces, en este caso sería el sodio más el potasio, la fórmula, menos el cloro, menos bicarbonato. Sería esa lo que tendríamos que hacer. Listo, entonces le doy los electrolitos, se los doy entonces. Entonces, para anión GAP, entonces tenemos del sodio, 130 de sodio, sí. Potasio de 9 y cloro 106. Ok. Y el bicarbonato ya lo tenía. Recordamos a los asistentes que está calculando el anión GAP, que es la suma de los cationes. Usted también suma los aniones y resta ambos. Entonces, mejor dicho, a los cationes le resta los aniones, como él lo expresó ahí. Entonces, este valor, el valor me da 28. Digamos que el valor normal es 12 más o menos 2, en algunas revisiones 10 más o menos 4. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que es una acidosis metabólica con anión GAP elevado y eso tiene unas causas específicas. Bueno, la albúmina se demora, pero pues por aras de la academia, la albúmina se le pidió al paciente y después le llegó en 2,5 la albúmina. Para que entonces, es importante la albúmina, aunque obviamente no la tenemos de inmediato, pero después uno puede hacer como un reajuste. 2,5. Entonces hay que ajustar el valor del anión GAP por el valor de albúmina. Por cada gramo que caiga la albúmina hay que sumar al anión GAP 2,5. Entonces, por debajo de 4, perdón, por debajo de 4, hay que sumar 2,5, o sea que este sería... Sí, muy bien. Entonces, como la albúmina influye en el equilibrio ácido-base, la albúmina es una proteína, es un ácido. Entonces, obviamente, cuando se baja la albúmina, el anión GAP va a cambiar. Entonces, por cada gramo que baja la albúmina por debajo de 4, al anión GAP hay que sumarle 2,5, como lo dijo muy bien Jair. Entonces, es importante cuando se tenga la albúmina y la posibilidad de medir, sobre todo en trastornos graves hay que medirla, hay que hacer la corrección del anión GAP. Ok, entonces la corrección aquí sería
habría que sumarle a estos 28 más 3.75. Sería. Y esto, anión GAP corregido. anión gap corregido. Sí, ahí está muy bien. Anión GAP corregido. Es igual a 31.75. Listo, muy bien. Entonces hasta ahí tenemos que tenemos un paciente grave en falla multisistémica después de una mordedura y que llegó pues en condiciones de shock, encefalopatía, posiblemente con un síndrome compartimental como usted lo menciona, con un trastorno grave también de la oxigenación, anúrico, y que en los gases tenemos hasta el momento una acidosis metabólica grave, acompañada de acidosis respiratoria porque no tiene la compensación esperada. De ahí la importancia de hacer la fórmula de Winters, porque mire que si fuera al ojo, uno diría que tendría, como muchos dicen, alcalosis respiratoria, porque el PCO2 está bajo, y no, tiene esa acidosis respiratoria, porque esa PCO2 no es la esperada para la que necesitaba el paciente, que era 15. Después se calcula el anión GAP. El anión GAP a los cationes le resta los aniones como se hizo, y en lo posible se corrige por albúmina. Y hasta el momento tenemos un anión GAP elevado de 31.75, siendo el normal cuando se usa potasio, 12 más o menos 2, que lo recomendamos usar siempre, porque en general el potasio puede estar alterado, como en esta ocasión que tiene 9 de potasio, entonces obviamente eso va a influir en el anión GAP. Entonces los nefrólogos no estamos de acuerdo que al anión GAP no se tenga el potasio en cuenta, porque el potasio puede estar alterado en muchas situaciones. Entonces, cuando se usa el potasio es 12 más o menos 2. Cuando no se usa el potasio, que es lo que no recomendamos, pero pues cuando lo lean así, el anión GAP es más bajo, obviamente, porque no se está teniendo en cuenta el potasio, y es ahí en ese caso 8 más o menos 2. En conclusión, mejor utilicen el anión GAP teniendo en cuenta el potasio, y sobre todo aquí es obligatorio porque el potasio está alto, está en 9, es decir, que mire que puede alterar el anión GAP. Listo, siga. ¿Qué quiere decir entonces ese anión GAP elevado? Ya dijimos que el normal es 12 más o menos 2 cuando se usa el potasio, y este paciente tiene el anión GAP muy alto en 31. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces el anión GAP elevado lo que refleja la presencia, en este caso, pues de un anión en grandes cantidades que no podemos medir ahí dentro de las variables que utilizamos para establecer la diferencia. Entonces, dentro de las causas más importantes, pues hay varias mnemotecnias que se utilizan como para tener en cuenta. Uno podría asociar entonces la presencia de un anion gap elevado a una mnemotecnia en inglés que es esta, que es Goldmark. Nos va a preguntar la doctora estudiante Angie Caterine algo sobre el anion GAP. Adelante, si quiere usar el micrófono. Bien, pues. Buenas tardes. Es una pregunta como más, no sé, pues técnica. Por ejemplo, cuando uno dice que tiene el anión GAP elevado, listo, entonces presencia pues como de otros aniones que no he medido y cierto, lo tengo que identificar. Pero como tal en la fórmula yo sumo cationes, a los cationes le quito los aniones. O sea que en teoría sería por un aumento de los cationes, si yo elevo el anión GAP. Ah, bueno. Buena pregunta, sí. Adelante, okay. Jair. Adelante. Lo que pasa es que normalmente los aniones y los cationes están en equilibrio. Los cationes que nosotros podemos medir en sangre, pues usualmente tienen unos valores más elevados que los aniones que podemos medir de forma directa. Por eso hay una diferencia con los valores de referencia que consideramos normales. Lo que quiere decir esa diferencia es que el resto corresponden a aniones que no medimos, lo que nos falta para que el valor sea 0. ¿Listo? Entonces, sí hay una diferencia a favor, pero a favor de los que podemos medir. Pero en realidad hay electroneutralidad, porque los que no podemos medir, si los pudiéramos meter dentro de la fórmula su valor, probablemente lo que nos daría es 0. No sé si quedó claro la explicación. Sí, es una forma de decir las cosas teniendo en cuenta un equilibrio que hay en la sangre de electroneutralidad, que debería ser de 0. Pero con lo que medimos usualmente, que es el sodio, el potasio, el cloro, y se calcula el bicarbonato, porque el bicarbonato es calculado, esa electroneutralidad está alrededor de 12, a favor de los cationes.
¿cierto? Entonces, cuando se eleva el anión GAP, como dice muy bien Angie Caterina, pudiera ser entonces, y uno lo pudiera ver así, que es que hay un aumento de los cationes, y realmente pudiera ser así. Pero como se busca es una electroneutralidad, entonces obviamente aquí lo que nos indica es que se están aumentando en la sangre unos aniones que me están consumiendo el bicarbonato. Al bajarse el bicarbonato, obviamente, entonces, eso lo que me está reflejando es que ese anión que usted está buscando y que todavía no sabe cuál es, me está consumiendo el bicarbonato. Al consumirse el bicarbonato, que es un anión, entonces obviamente la brecha se va a aumentar, porque el bicarbonato se está consumiendo. No se está dejando de producir como, o no se está perdiendo como en otras situaciones, ¿cierto? No, aquí lo que se está haciendo es se está consumiendo. Simplemente, ¿por qué? Porque el bicarbonato tiene que neutralizar, ¿cierto? Ese exceso de aniones que está ocurriendo en la sangre. Entonces es una forma de ver las cosas y el raciocinio que usted hace me parece muy bien. Por ejemplo, les explico también con la albúmina. La albúmina lo que hace, pues lo explicamos así, como simplemente como para que lo entiendan mejor. La albúmina es un anión también, la albúmina, ¿cierto? Entonces, cuando se baja la albúmina, lo que hay es alcalosis. Si la albúmina se aumentara, hay acidosis. Entonces, si usted viera eso así, no le va a cuadrar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la albúmina baja en la sangre, el anión GAP de la sangre se resetea, es decir, se vuelve más bajo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo un anión. Entonces, digamos, sería otra forma de expresarlo, sino que es más difícil de entender. Entonces, digamos que cuando un paciente tiene un anión GAP ajustado por la albúmina, entonces la albúmina cuando está baja, en este caso de 2.5, lo que va a hacer es que el anión GAP se resetea hacia abajo. Es decir, que el anión GAP para ese paciente no va a estar entre 10 y 14, o sea, 12 más o menos 2, sino que réstele a eso casi que 4. El anión GAP para este paciente normal sería entre 6 y 10. Obviamente que sería lo mismo. Entonces, si el anión GAP del paciente, de este paciente, lo calculamos a su albúmina, que va a ser más bajo del normal, porque obviamente se bajó la albúmina. Entonces, al bajar el anión GAP, obviamente, entonces tenemos una brecha más alta. Es decir, el anión GAP obviamente va a ser más alto. Entonces, en conclusión, es lo mismo decir que el paciente tiene un anión GAP, en este caso, corregido, ¿de cuánto es? De 31, para el normal de ese paciente que es de 12. Es lo mismo que decir que ese paciente tuviera un anión GAP de 27 para el normal, corregido por albúmina, que sería de 8. No sé si me dice entender, es más difícil de captarlo de esa forma. Y realmente es la correcta. Pero pues obviamente esta memotecnia se hizo así como para que la gente pues no se le olvidara y no se enredara. Pero muy buena pregunta la que hace la doctora Angie Caterina. Entonces es por eso entonces, que le mencionamos que el anión GAP se aumenta es por un anión no medido. Y el problema está en los aniones. Listo. Gracias. Si quiere aportar algo, no sé si la enredamos más o si le logramos aclarar algo. No, ya se entendió bien, gracias. Ok, entonces estábamos en el punto de establecer cuáles podrían ser las posibles causas de la acidosis metabólica con anión GAP que está elevado, que está presentando nuestro paciente. Entonces, aquí señalar que la principal causa de elevación del anión GAP en la gran mayoría de estos pacientes que están en shock es la elevación del lactato. Y en la gran mayoría de estudios señalan que más del 50% de los pacientes se explican por hiperlactatemia. Entonces, esa es la primera causa que habría que establecer. Esta nemotecnia que vemos aquí, entonces el L corresponde a L-lactato y el D a D-lactato, que son dos isoformas de lactato. La que podemos medir de forma usual es la forma L-lactato y la forma de lactato usualmente asociada a un síndrome específico que es el síndrome de intestino corto. Entonces, si te parece, ponlas hacia abajo. Si quiere, entonces yo te los voy diciendo de una vez, para que entonces ponga el Goldmark con letras como hacia abajo, okay, profe. para que vayas escribiendo al frente de la letra cada cosa y yo te voy diciendo. Entonces, si quiere, ponga esto, para que sea más fácil para los estudiantes. Lo que está diciendo el doctor es muy cierto. La primera causa a pensar en un paciente de estos, te falta una R, es con doble R. Sí. Simplemente es una memotecnia
para que no se nos pase ninguna causa. Sin embargo, él tiene razón, las principales no van a salir de 4 causas. De esas 4, ¿cuáles son? Entonces dijiste el L-lactato, lactato es una, y las otras 3 muy frecuentes son ¿cuáles? Entonces, la otra es la cetoacidosis, que sería, la otra sería cetoacidosis. Listo. Que aquí podría ser cetoacidosis alcohólica o diabética o por inanición, es importante. Muy bien, escribe las que es importante que tengan en cuenta. No solo existe la cetoacidosis diabética. Muy bien. Entonces, OH, alcohólica, diabética o por inanición, muy importante. Listo. Las otras 2 grandes, ¿cuáles son? Las otras 2 serían la alteración en la función renal, ¿cierto? Que sería la insuficiencia renal, sobre todo cuando tiene un estadio avanzado, o la lesión renal aguda cuando es un CADIGO 3 o más, pues pensaría Eso. uno, pues Muy un CADIGO bien. 3. Muy bien, renal. Entonces, renal failure, listo. Eso. Y la otra grande, un tóxico, ¿cierto? Cualquiera. Entonces, Sí, tóxico. el 80-90% van a estar en esas 4 causas. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, pues hagan la memotecnia que usted conozca para que no se le pase alguna, porque tenemos otras causas que elevan el anión GAP y se le pudieran a uno olvidar. Y en esos tóxicos, pues el principal son los alcoholes, ¿cierto? Si usted lee cualquier libro, les van a mencionar que esas son las 4 causas principales que te elevan el anión GAP y explican más del 80-90% de las aniones GAP, de los anión GAP elevados. Sin embargo, hay otras causas, por eso pues les recomendamos que hagan alguna memotecnia para que no se les pase ninguna, porque esto que estamos haciendo es para que no se nos pase una causa corregible, porque cada causa debe ser intervenida, obviamente, porque si no el paciente pues, no se va a mejorar. Entonces, esto estamos identificando las causas. Como las escribió ahí el doctor Jair, entonces dijo primero las 4 causas principales, pero pues puso otras que tampoco se nos pueden pasar. Ahí va en la A. Oxiprolina, para aclararles que la oxiprolina, doctor Jair, ¿qué es la oxiprolina? Profe, no. La oxiprolina es cuando es un metabolito que se produce cuando se consume acetaminofén de forma crónica y en cantidades exageradas. O sea, puede haber una intoxicación aguda por acetaminofén, obviamente que la conocemos todos, y nos daría una acidosis metabólica con anión GAP elevado, principalmente por una falla hepática y una hiperlactatemia, ¿cierto? Pero también tenemos una intoxicación crónica, no por penicilina, acetaminofén. Sí, no, sino que en este grupo también ponían pues, ya, bueno. La oxiprolina como derivados penicilínicos, sí. Bueno, está bien. Entonces la oxiprolina, un metabolito es un metabolito del metabolismo del acetaminofén que se produce porque se consumen los glutatión, que ustedes saben que es muy importante para metabolizar este medicamento por el hígado. Entonces, cuando el paciente consume una cantidad grande diariamente, por decir 3 a 4 gramos diarios de forma persistente, sobre todo los que tienen algo de falla renal o compromiso hepático, pudieran hacer una intoxicación crónica por esto y se manifestarían como una acidosis metabólica con anión GAP elevado, para tenerla en cuenta, listo. ¿Y el A? El A no recuerdo, ¿es acute kidney injury? No recuerdo. Aspirina, fresco. ¿Cómo, perdón? Aspirina. Aspirina, sí, aspirina. Esa es una, bueno, entonces hay otras memotecnias, si las quieren usar, pues esta es como la más conocida. Entonces, miren, entonces le voy diciendo de este paciente. Sí. Entonces, en orden de arriba para abajo. Ok. De arriba para abajo. Entonces, para que lo ponga ahí. De glicoles, no tenía consumo de glicoles de ninguno, no había ni siquiera sospecha, el paciente no era el contexto clínico del paciente, negativo, ni siquiera pues cuando lo sospechen, míralo, pero en este paciente no se sospechaba, el cuadro clínico era muy claro, el paciente no tomaba ningún medicamento, ni siquiera tomaba acetaminofén previamente, entonces tampoco. El L-lactato de este paciente estaba en 9,5.
Milimol por litro. Recuerden que hay una medición que es en miligramos por decilitro. Para obtener la de milimol por litro, dividirían la otra por 10, más o menos aproximado. O sea, si les da 20 miligramos por decilitro, equivale a uno de 2 milimoles por litro. Porque generalmente trabajamos en milimoles por litro, milimol por litro, listo. De lactato no aplicaba, eso solo se mide cuando hay alteraciones intestinales de intestino corto o problemas de mala absorción, etcétera, pues no era el cuadro, no se mide. El metanol no se midió, no había sospecha, no aplicaba en este caso, ni tampoco la aspirina, el paciente no había consumido aspirina, no se midieron salicilatos, no había tampoco, no se midió y no se sospechaba, ¿no? Porque una cosa es que no se mide, otra cosa es que no sé, que es cierto, que se hubiera indicado y que se hubiera sospechado. Entonces sospechaba lo mismo que el metanol. Bueno, kidney failure, este paciente, Jair, no te he dado la creatinina, ¿tiene falla renal aguda, sí o no? No te he dado la creatinina. Sí tiene, porque tiene disminución del gasto urinario en las últimas 6 horas. Entonces miren ustedes que este paciente lleva anúrico, pues al menos en la sonda se había puesto en las últimas 6 horas de traslado y no había orinado nada, pero realmente llevaba ya 12 horas anúrico, desde que el pueblo le pusieron la sonda y todo, 12 horas. Entonces, si es una lesión renal aguda por anuria de 12 horas, ¿qué clasificación? Sería... Anuria de 12 horas. ¿Cómo, profe? Cadigo... Anuria de 12 horas. Cadigo 3. Eso, Cadigo 3. Entonces, mire que este paciente tiene una lesión renal aguda Cadigo 3 por anuria de 12 horas, evidenciada porque tenía incluso una sonda que estaba totalmente seca en las últimas 6 a 8 horas y el paciente decía que no había orinado. Entonces, mire que no necesitábamos la creatinina y en este caso para decir que tiene una lesión renal aguda Cadigo 3. ¿Y qué tal si le digo entonces que la creatinina se la voy a dar? Ya salió. La creatinina está en 1,5. Y el BUN en 52. Sí. Entonces le bajas la clasificación. No. Bueno, explica entonces eso. No, uno toma... Confundan. Es que a veces, aquí lo hice al revés, porque realmente ocurrió así, pero a veces la creatinina los ciega del gasto urinario y clasifican mal, cuando es muy distinto una lesión renal aguda. Acá digo 1, de una 2, de una 3. En todos los escenarios es muy distinto. Explica la importancia de esa clasificación así como lo hicimos. Pues es el pronóstico, como habíamos señalado, el pronóstico, la mortalidad en estos pacientes aumenta a medida que aumenta la lesión renal y la necesidad de soporte, pues también se incrementa con el aumento de la lesión renal en estos pacientes. Entonces, así la creatinina, como habíamos señalado, no esté elevada, recordemos que la creatinina depende de muchas variables y es un marcador tardío también de lesión. Entonces, en este caso, pues lo que mejor estaría reflejando la función renal de este paciente sería el gasto urinario que está pues reducido totalmente. Sí, muy bien. Entonces, recuerden, la creatinina está elevada un poquito en este paciente y aún así tiene una lesión renal aguda, Cadigo 3, por lo que dijimos en la charla previa, es un marcador tardío. Posiblemente en 2 o 3 días esté en 5 o en 10, pero el daño renal empezó hace menos de 24 horas. El paciente ya tiene una lesión renal aguda muy avanzada, Cadigo 3, de hecho ya no está orinando y aún así la creatinina todavía no está tan alta como uno esperaría. ¿Por qué? Porque es un marcador tardío. Entonces, ojo, aquí les sabíamos que no orinaba en las últimas 12 horas, como lo mencionamos, pero ojo, que no vayan a clasificar a este paciente como un Cadigo 1, porque sería totalmente erróneo y distinta a la conducta que habría que tomar con el paciente. De hecho, miren que tiene potasio de 9. Entonces, ojo con eso. Entonces, un Cadigo 3 detectado aquí por gasto urinario nulo en 12 horas, y la creatinina no está muy elevada porque es un marcador tardío, es decir, posiblemente en 2 o 3 días esté en 5 o en 10. Okay. Aquí pregunta la doctora, espere, ¿la medición del gasto urinario debe medirse siempre con sonda? Doctor Jai, que si la medición del gasto urinario debe medirse siempre con sonda. No necesariamente, eso va a depender de la condición de tu paciente, pero lo importante es hacer una medición adecuada
digamos que de los parámetros que uno toma en cuenta para definir función renal, el gasto urinario siempre tiene sus inconvenientes y es por los problemas en la recolección. Entonces, que el paciente se paró a orinar, que el paciente orinó por fuera, que el paciente, entonces algunos prefieren para resolver esos inconvenientes, pues dejar una sonda instalada, pero con las complicaciones que puede tener una sonda que se inserta en un paciente que no, de pronto no la necesitaba, sobre todo complicaciones de tipo infeccioso, pero no es necesario en todos los pacientes para la medición. Sí, Depende muy de la bien. condición clínica. Sí, muy bien. O sea, si el paciente está consciente, pues usted le puede estar diciendo que orine. Ojo, ahora, uno no orina cada hora, ¿cierto? Pues entonces usted simplemente le dice que orine y recoges y haces cortes de 3 a 6 horas y haces la clasificación. O sea, que no lo harías por horario, sino que lo harías en cortes de 3 a 6 horas. Cada vez que orine el paciente, sumas y divides por esas horas en las cuales no había orinado previamente. Es decir, si orinó a las 6 y a las 9 orinó 300, pues entonces desde las 6 a las 9 esos 300 los divides por 3 horas y lo divide por el peso del paciente y eso le da el gasto urinario por hora. Eso. Y eso aplica para pacientes que no están críticos y que están conscientes y pueden colaborar. Pero en pacientes críticamente enfermos, que estén en cuidado intensivo, que estén intubados, que estén encefalopáticos, que no pueden recoger la orina, pues obviamente sí hay que hacerlo, como es el caso de este paciente que está en falla multisistémica, está encefalopático, está en una condición muy crítica, pues aquí no cabe duda que sí necesitaba la sonda. Muy bien, sigamos. Entonces, hasta aquí vamos que tenemos un paciente con una acidosis metabólica, con un trastorno mixto, metabólico y respiratorio, ambos acidosis, donde tenemos un anión GAP elevado y donde probable... bueno, profe, faltó un dato acá, íbamos en CPK, ¿cómo le salió? Perdón, sí, la CPK 25.500 Ok, unidades por litro. listo. Y las cetonas Sí, positivas con un 5,2, cuantitativas en sangre con un corte como hasta 0,5 negativa, pues o sea, menor de 0,5. O sea, positiva ok. las cetonas, con una glicemia de 415. 415. Profe, esa ¿eso es cetonas o es beta No, hidroxibutyrato? cetonas cuantitativas, cetonas. Okay. En sangre. Ok. Recuerde que el paciente era diabético. Sí, sí, claro. Entonces, hasta aquí tenemos un paciente con una acidosis, con un trastorno, una acidosis mixta, ¿cierto? Tanto metabólica como respiratoria, donde el trastorno primario es metabólico con anión GAP elevado. Dentro de las causas que podrían explicar esto, tenemos entonces un paciente con una lesión renal aguda CADIGO 3 y tenemos un paciente con hiperlactatemia en el contexto de shock y también tenemos un paciente con rhabdomiolisis secundario al envenenamiento por la mordedura de serpiente y también tiene una cetoacidosis, podríamos decir, que unas cetonas elevadas, 5,2 con un límite menor a 0,5. Oiga, Con una entonces, glicemia. ¿cuál sería el orden de esas cosas? ¿Uno puede tener todas cosas separadas o cuál sería el orden hipotético según la clínica este paciente que lleva 24 horas de la mordedura y todo lo que ha pasado para que haga tantas cosas, ¿cierto? Que todas son ciertas. ¿Cuál sería como la cadena de eventos primero? Pues Empezamos con la cadena inicial. mordedura, ¿no? Lo mordió en Sí, la mano, se le hinchó, consultó y le pusieron suero y entró en falla multisistémica con shock y sí. anuria. Pues lo inicial, lo más rápido es que haga hipoperfusión, entonces que el lactato hubiera estado elevado y que posteriormente de forma simultánea se hubiera instalado la lesión renal por el choque, ¿cierto? Y por digamos como manifestación también del shock. Y la rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis podría ser simplemente producto del efecto citotóxico
por el envenenamiento, o puede ser secundario también al síndrome compartimental que está presentando en la extremidad superior derecha el paciente, que sería como ¿Y esto le disparó la cetoacidosis o qué? Pues... Y recuerde que cualquier estrés sí, puede disparar la cetoacidosis. por el estrés sería como la causa principal. La mayoría son infecciones, la mayoría. Acuérdate, el paciente que esté con cetoacidosis, usted debe descartar que no esté infectado, que no esté infartado, que no tenga un estrés, una lesión en el cuerpo. Un paciente puede traumatizar, se puede infectar, se puede infartar, y eso le puede disparar una cetoacidosis. Es una causa. Además, otra es la inadherencia a los tratamientos. Eso es un paciente que sea insulinodependiente y no se aplique la insulina, pues le puede dar una cetoacidosis. Entonces, la cetoacidosis simplemente refleja un estado de estrés. Acuérdense que en el estrés hay liberación de catecolaminas, de cortisol, de hormona de crecimiento y de todas las hormonas que elevan el azúcar. Y en un paciente que no tiene la posibilidad para regular ese azúcar porque es diabético, pues obviamente tiene riesgo de hacer una cetoacidosis. Entonces miramos que es un paciente que lo mordió una serpiente, entró en un estado de shock y falla multisistémica con rhabdomiolisis, porque pues la mordedura sola le puede producir la rhabdomiolisis y el síndrome compartimental. Entonces mire, fue una serie de eventos desencadenados por la misma mordedura. Lo mordió, hizo la rhabdomiolisis en esa extremidad e hizo una falla multisistémica por el envenenamiento y como consecuencia de eso entró en insuficiencia respiratoria, en lesión renal aguda código 3, que no solo es por el shock, sino por la rhabdomiolisis, y obviamente eso le disparó producción de glucagón, cortisol, catecolaminas, y todo eso le aumentó el azúcar en un paciente que era diabético y que no se controlaba. Su glicosilada de base, lo puedes poner ahí, era de 12,8, una glicada de base de 12,8. Y ahí tenemos como las causas que nos explican por qué tiene el anion gap elevado. Recuerda que estamos a la cabecera del paciente y al mismo tiempo estamos actuando. El paciente tiene los gases y usted al mismo tiempo mira si le asegura la vía aérea, lo reanima, le maneja la hipercalemia, le pone antibióticos previos cultivos porque este paciente parecía que tuviera sobreinfección, le inicia... Eso sí está indicado que en este paciente pues claramente lo está, le habían puesto ya líquidos y seguía hipotenso y anúrico, entonces había que ponerle vasopresor, etcétera, etcétera. Entonces se va haciendo todo al mismo tiempo y vamos tratando también las causas de eso. Obviamente mirar a ver entonces si este paciente tenía indicado de hacerle diálisis, porque el paciente está anúrico con una hipercalemia severa, acidótico, entonces posiblemente después de estabilizarlo le tendríamos que hacer una terapia dialítica continua o intermitente de acuerdo a la indicación. Obviamente este paciente entonces fue intubado, reanimado con vasopresor, no respondió a diurético, le iniciaron diálisis, lo cultivaron, le pusieron antibióticos, lo llevaron a cirugía, le debridaron la extremidad. En este paciente pues ya no se hizo el manejo agresivo con líquidos porque estaba anúrico, como se manejaría una rhabdomiolisis, etcétera. Bueno, y ya para terminar, entonces el último paso pues ya es como más académico, porque pues ya tenemos claro con el paciente qué pasó, pero pues hazle la parte final del análisis de ácido ACE, por favor. Entonces, en la parte final, en el caso de estos pacientes con anion gap elevado, sería evaluar si puede haber algún otro trastorno asociado, de tipo pues metabólico en este caso. Entonces, para eso nos valemos de lo que se llama el delta-delta, que es el delta del anion gap, menos el delta del bicarbonato. Entonces, escríbelo. Muy bien. Delta anion gap. Entonces, el delta anion gap inicialmente es el anion gap que medimos en nuestro paciente. Para este caso fue 31.7. Menos el anion gap normal, que es 12 más o menos 2, ¿cierto? Entonces en este caso sería 12. Y este valor, pues lo vamos a restar al delta del bicarbonato, que sería el bicarbonato que medimos en nuestro paciente, el bicarbonato normal, que podríamos establecer. No sé qué valor utiliza el profe, 25. 24, sí. 24 es lo más estándar, es lo estándar, sí. Ok, 24 menos el bicarbonato que medimos en nuestro paciente.
que fue 5. Entonces acá el resultado de esto, entonces hacemos los dos paréntesis, hágale paréntesis en el delta del bicarbonato, paréntesis en el delta del anión GAP. Es importante el paréntesis porque te falta una cosita, ¿cierto? Así es la delta menos delta. Sí. En el caso de acidosis láctica, cuando es por acidosis láctica, había que multiplicar el delta del anión GAP por 0.6. Como es este caso, ¿cierto? Como es este caso, sí. El lactato está por encima de 5. Entonces, ¿eso es por qué? ¿Por qué se multiplica ese delta del GAP por 0.6? Profe, la verdad no lo tengo claro. No, tranquilo, simplemente es porque lo mismo que decíamos ahora, a medida que aumentan los aniones, se consume el bicarbonato, ¿cierto? Entonces, aniones para arriba, bicarbonato para abajo, en la misma proporción. El reflejo de ello y el estándar son las cetonas. Cada cetona consume un bicarbonato, entonces en la misma proporción. Pero el lactato es un anión débil. Como es un anión débil, no consume la misma proporción de bicarbonato que lo hacen las cetonas, que es el estándar, que sería 1. El estándar sería 1, una cetona, un bicarbonato. No, la relación con el lactato es de 0.6. 0.6 de lactato, o sea, necesitan casi 2 lactatos para consumir un bicarbonato. Casi 2 lactatos. Okay. Entonces, por eso hay que multiplicarlo por 0.6. Ok, perfecto. Porque la relación es de 0.6 a 1. Entonces, es por eso. Entonces, a medida que aumenta el anión GAP, se disminuye el bicarbonato en la misma proporción, ¿cierto? Sí. Por eso se hace el delta. A ver si hay otra cosa que me consuma más bicarbonato o si hay otra cosa que me esté mitigando el consumo del bicarbonato. Listo. Entonces ahí por eso se multiplicó por 0.6 en este caso. Sí. Que no se los olvide pues en el ácido láctico porque es un error frecuente. Entonces acá tenemos que el delta del anión GAP sería 11.82 menos el delta del bicarbonato sería 19. Sí, 19. Y entonces le da. Entonces el delta, el valor del delta sería menos 7,18. Entonces, esto se interpreta de la siguiente manera. Entonces, escríbalo. Ok. Entonces, listo. Delta, ¿cierto? Delta anión GAP menos delta de carbonato. Listo. Entonces, si el límite de referencia es menos desde menos 5 hasta más 5. Ese es el valor de referencia. Eso, de menos 5 a más 5. A más 5. ¿Qué quiere decir eso? Si le dan de menos 5 a más 5, ¿qué es la referencia? Entonces, si está entre menos 5 a más 5, quiere decir que el paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAP elevada puro. Exacto. ¿Listo? O sea, quiere decir que el bicarbonato se consumió en la proporción explicado por los aniones. Es decir, a medida que aumentaron los aniones, el bicarbonato se consumió en la medida esperada y no hay otra cosa que nos esté consumiendo bicarbonato. Exacto. O que nos lo esté dejando de consumir. Entonces, en este caso, sería pura, no hay otro trastorno, que no es el caso de este paciente. Listo, sí. En el caso de que tengamos un valor por encima mayor a más 5, entonces debemos considerar que haya un trastorno, una acidosis metabólica con anión GAP. Acidosis no, si es mayor de más 5 no hay acidosis. No, o sea que tenemos una acidosis metabólica con anión GAP, adicionalmente una alcalosis metabólica. Ah, muy bien. Entonces si le da más de más 5 quiere decir que ese bicarbonato no se consumió lo que uno esperaría para la elevación del anión GAP. No se consumió lo esperado, es decir, había algo que le estaba produciendo
alcalosis y estaba mitigando el consumo del bicarbonato. Eso se da, por ejemplo, en condiciones cuando el paciente, cuando tiene acidosis, vomita mucho y al vomitar pierde hidrógeno y cloro y mitiga un poco el proceso. Es decir, que usted esperaría encontrar el delta-delta en ese rango, pero lo encuentra mayor porque el bicarbonato no se consumió en la misma medida. ¿Por qué? Porque había algo que le estaba generando álcali. Como por ejemplo estar vomitando mucho, al perder cloro y hidrógeno, pues usted gana álcali, ¿cierto? Eso, que no es el caso tampoco de este paciente, a pesar de que había vomitado. Listo, y si es la mayor de -5, es decir, más bajo de -5. Exacto, y si es menor de -5, entonces el paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAP elevado y sin anión GAP, ¿cierto? Sería como la explicación. Pues tiene adicional una acidosis metabólica no GAP o hiperclorémica. Exacto. No GAP, o sea, que tiene las dos. Esto quiere decir porque el bicarbonato se consumió más de lo esperado por la elevación de los aniones. Sí, sí, un consumo mayor del bicarbonato, del esperado. Entonces, eso produce cuando hay también una acidosis metabólica no anión GAP o una acidosis metabólica también llamada hiperclorémica. En este caso no vamos a profundizar mucho porque la causa era muy clara. A este paciente le habían puesto solución salina abundante durante las 6 a 12 horas previas, con lo que reanimaron al paciente en el centro de salud inicial, donde le prestaron los primeros auxilios, le pusieron líquidos, le pusieron abundante solución salina, y eso es suficiente para que no se eleve el cloro en un paciente que estaba en falla renal, ¿cierto? Sí. Además, no se podía estudiar nada más porque estaba anúrico, y para estudiar el resto necesitaríamos, obviamente, los iones urinarios, el citoquímico con pH urinario, y necesitaríamos saber la historia gastrointestinal del paciente. Pues al menos le puedo decir que no tenía diarrea, porque acuérdese que anión GAP hiperclorémica, o sea, un anión GAP normal o hiperclorémico se produce también cuando hay diarrea, que el paciente no la tenía, cuando hay administración abundante de salino, que este es el caso del paciente, o cuando hay un trastorno renal, sea por falla o por una acidosis tubular renal. En este caso yo creo que pues la solución salina nos explica satisfactoriamente eso. Listo. Sí, es exacto. Caso de esto. Bueno, no, este fue como el caso del paciente. Como le digo, el paciente se manejó multidisciplinariamente con el servicio de toxicología, cuidado intensivo, nefrología, medicina interna, cirugía plástica, y después pues de un largo tratamiento en cuidado intensivo con ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal, múltiples cirugías, debridamientos, antibióticos, complicaciones pues asociadas que tuvo por su falla multisistémica, pues finalmente se recuperó, incluso salió de diálisis como al mes y medio de estar en terapia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. O el doctor Jair, para finalizar, que si tiene algo para decir, que lo hizo excelentemente. Muchas gracias. No, profe. Muchas gracias a usted por el ejercicio. Profe, una pregunta rápida. No, bien pueda. Estamos para eso, bien pueda. Gracias. Una pregunta cortica. Era que, por ejemplo, había leído que cuando había anión GAP elevado, uno también corregía el bicarbonato. En este caso no se corrigió o eso no se corrige nunca, con el valor que tenemos ya estamos o qué. De rutina no se corrige el bicarbonato. El bicarbonato no se justifica corregirlo porque el bicarbonato es calculado. O sea, el bicarbonato te lo calcula la máquina con los valores de pH y PCO2. Entonces, ya es una cosa calculada. Y entonces usted sacarle una corrección a una cosa calculada no es lo más habitual, ni lo más exacto, ni más correcto. Entonces, en general no se usa de rutina correcciones del bicarbonato, que algunos autores lo han querido realizar y mostrar. Y eso depende de la teoría por la cual usted lo haga. Si lo hace por la teoría de Henderson-Hasselbalch, que son de pronto los que dan algunas corrientes que han intentado poner correcciones a esto, pues se podría. Si usted lo hace por las teorías de Stewart, que no fue el enfoque que hicimos hoy, donde realmente el bicarbonato, por lo que le estoy diciendo, como es algo calculado, no se le pone mucha atención al bicarbonato per se, sino a las variables que influyen en la alteración del bicarbonato. Y así es como lo hace Stewart, y
ellos defienden eso porque el bicarbonato es una cosa que no se mide directamente, sino que se calcula y entonces tiene muchas inexactitudes. Pero pues en esto hay muchas corrientes, pero en general no se hace de rutina. Listo, profe, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si la doctora Gisela, nuestra profesora intensivista, nos quiere decir algo para finalizar. No, John, gracias, no, todo estuvo bien, Jair. Perfecto, entonces agradecemos a Jair por la excelente exposición y análisis del caso, pues de entrada lo felicitamos de antemano, pues él no conocía el caso, pues para los asistentes el doctor Jair no conocía el caso, de hecho hoy me di cuenta que estaba rotando por acá y lo analizó de forma excelente y de hecho nos gusta que no conozcan el caso porque así abre su mente y al abrir la mente hace un análisis mucho más completo que cuando ya saben un diagnóstico específico, se van directamente al diagnóstico específico y de pronto la mente se limita más a pensar, pero cuando no se sabe el contexto de lo que se va a preguntar y simplemente vamos con los conceptos que usted tiene, veo muy claros, se hacen unos análisis de estos que son muy completos y que esperamos que los aplique en su rotación de cuidado intensivo, que cada vez que vea los gases arteriales de los pacientes, que lo va a hacer diario, porque todos los pacientes tienen gases arteriales prácticamente diario, y no solo una, sino muchas veces al día, pues haga un enfoque integral del paciente. Eso es como el objetivo de nosotros los profesores, que haga un análisis integral y aproveche esta herramienta tan valiosa que la tenemos a la mano todo el tiempo y en instantes tenemos una prueba que en instantes, en un minuto usted tiene este valor de estas pacientes y lo puede analizar rápidamente y le puede ayudar mucho, no solo para los diagnósticos, sino para el seguimiento. Totalmente de acuerdo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminada la sesión, muchas gracias.